escucharnos desde la Comunidad Canaria. Consultorio de fondos de inversión, José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes al equipo y a telespectadores y oyentes, y encantado de estar aquí un lunes más. Últimos días que hemos venido haciendo balance del acumulado del año. Lo que dio de sí mes de mayo en mercados fue muy bueno, ¿no? Y ahora toca analizar perspectivas para junio y los meses de verano, ¿no? Mes de mayo ya nos han venido comentando cómo jugó a favor el plazo concedido por Trump a sus principales socios para negociar acuerdo comercial, el acercamiento de posturas, pero siguen ahí relación tensa entre China y Estados Unidos, y luego una positiva temporada de resultados empresariales en el plano corporativo, y luego la resistencia de las principales economías desarrolladas. Todo eso dejó los saldos, ¿no? De subidas en índices en los principales. Ya decir y hasta qué punto eso puede tener continuidad en junio, julio, agosto. Toquemos madera, a ver si lo tenemos tranquilito. No sé si están los mimbres adecuados para seguir haciendo ese cesto. ¿Cómo ves la situación? Pues mira, yo lo que puedo comentar es que lo que muy probablemente va a seguir muy presente en los mercados de capitales es la volatilidad política y geopolítica. Pero muy a pesar de ello, y como bien estás apuntando, en mayo hemos tenido un mes para los mercados de renta variable, no tanto para todos los segmentos de renta fija, donde algunos ha habido claros perdedores. Ha sido un mes positivo, a pesar de esa volatilidad en la incertidumbre, en la parte política. Yo creo que esa incertidumbre nos va a continuar con nosotros, va a estar con nosotros, y ese ruido en algún momento determinado, si a la vez por los niveles que ha alcanzado los distintos índices, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, pudiera ser que tuviéramos algún momento de toma de beneficios por parte de algún tipo de inversor. Pero la estructura, yo creo que la línea está muy bien marcada en la parte de renta variable. ¿Y por qué digo esto? Los resultados empresariales efectivamente han sido buenos en el primer trimestre. Probablemente en este segundo trimestre sigan siendo positivos. En la parte de inflación, en la parte norteamericana, presiones inflacionistas no hay. Es verdad que todavía está un poco por encima del objetivo que se marca la Reserva Federal norteamericana. Además, el mercado laboral es verdad que de momento se mantiene bastante resistente, pero presiones inflacionistas a muy corto plazo yo no las termino de ver. Con lo cual, yo creo que está más cerca de una bajada de tipos de interés frente a que siga en ese modo paciencia que nos pide una semana y otra la propia Reserva Federal. No obstante, y esto es muy importante, aunque los tipos de interés no hayan sido tocados a la baja, lo que sí que se ha tocado al alza, y de forma relevante, es la masa monetaria. Es decir, hay más liquidez en el sistema financiero, y eso, unido con unos datos macroeconómicos nada malos, que podrían ser mejores, pues sí, podrían ser mejores, pero también se auguraba mayores presiones inflacionistas, por ejemplo, cosa que no está pasando en Estados Unidos y mucho menos en el conjunto de la eurozona, donde seguimos importando hoy por hoy, cada vez que nos acercamos más a China, más deflación. Ahí claramente el Banco Central Europeo bajará tipos. Luego veremos si se toma un cierto descanso para, si los datos siguen acompañando, volver a bajar tipos de interés. Es decir, el panorama no es tan sombrío desde el punto de vista de los fundamentales, ni microeconómicos ni macroeconómicos, de momento. Pero es cierto que la volatilidad que hay a nivel política, y quizás un poquito de complacencia después del recorrido alcista que ha tenido algunos índices, pues pudiera ser que en este mes de junio, ya digo, pudiéramos tener una toma de beneficios. Pero estructuralmente los activos de riesgo me siguen gustando. Me refiero a la renta variable, la europea, la americana, sobre todo la parte más de tecnología,
La renta fija americana, además, a largo plazo, de momento, ni tocarla. Ahí no ha cambiado. De momento, para mí, no ha cambiado el dibujo. Si se acercara la rentabilidad el 10 años a niveles más elevados de los que están en este momento moviéndose, pues bueno, a lo mejor de forma táctica pudiera tomar algún tipo de posición, pero de momento no. El dólar estructuralmente ahora mismo sigue estando débil y eso beneficia en este caso claramente al oro y a la plata, pero sobre todo al oro. Con lo cual yo creo que todo sigue más o menos igual. ¿Que hay volatilidad? Bueno, pues yo lo que aprovecharía la volatilidad cuando haya en los mercados de capitales, cuando haya corrección, probablemente es seguir siendo constructivo y aprovechar las oportunidades que vaya generando los momentos de caída, siempre y cuando esos fundamentales que comentaba hace un momento se sigan manteniendo. Si los fundamentales siguen siendo buenos, está claro que en la renta variable sigo viendo oportunidades de inversión. Están abiertos ya nuestros canales de contacto 609-224716, el WhatsApp, por aquí empezamos, 609-224716, con una nota de voz, un audio. Buenas tardes, soy Joaquín desde Cádiz. Me gustaría saber la opinión de José María Luna sobre el fondo de retorno absoluto de la gestora VP llamado Campbell Absolute Return. Muchas gracias. Alternativos, José. ¿Lo conoces este? Sí. El producto, vale. Sin problema. Vamos a ver, los fondos de retorno absoluto, la vocación que tienen, quizás Joaquín sí lo conozca, puede ser que mucha gente que se acerque a los mercados de capitales o ya estén trabajando en ellos, a lo mejor les es más desconocido. Lo que tratan es de obtener una rentabilidad positiva en periodos anuales o periodos un poquito más largos y con una volatilidad muy controlada. Las estrategias que utilizan, ya sean en inversiones en renta variable, como puede ser en este caso, o estrategias en renta fija o con divisas, lo que hacen es tomar posiciones compradas y posiciones vendidas, con el objetivo, ya digo, de tratar de obtener retornos positivos, aunque el mercado, bueno, pues esté en un momento, pues no quizás tan dulce como el que podemos tener ahora mismo, sobre todo la parte de renta variable europea. No todos lo consiguen y los hay que sí que pueden ofrecer una rentabilidad positiva. Sobre todo es importante que se dé cierta dispersión a nivel tanto sectorial, por supuesto por estilos de gestión, y dentro de un mismo sector, pues que haya dispersión en el comportamiento de unos valores frente a otros. Hace un momento comentabas el comportamiento, creo que he entendido, del sector seguros, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no todas las compañías de seguro pues lo están haciendo igual en lo que llevamos en el acumulado del 2025. Lo que tratan los gestores, como puede ser en el caso de VP, es tratar de localizar aquellas compañías que pudieran tener recorrido al alza, posicionándose en este caso en una posición larga, comprada, frente a aquellas compañías que a lo mejor lo ven más caros y toman posiciones más cortas, ¿no? El fondo en sí, el fondo sí, y los fondos con cierta vocación de retorno absoluto, en el actual contexto de bajada de tipos de interés, donde es difícil para muchos fondos direccionales, sobre todo la parte de renta fija, obtener una rentabilidad positiva de forma continuada mes tras mes, pues tanto fondos con vocación de retorno absoluto mirando la renta fija, como en el caso de la renta variable, yo creo que es un buen segmento para posicionarse. Este fondo no me disgusta, Joaquín. Ahora bien, hay otros productos con cierta vocación de retorno absoluto y con una volatilidad algo inferior que probablemente por la estructura de cartera en estos instantes pudieran ofrecer mejor rentabilidad de aquí a los próximos meses. Gestoras como puede ser Candriam, gestoras como puede ser Sycomore, gestoras como puede ser Pictet, e incluso gestoras, en este caso nacionales, como puede ser el caso de Dunas, aunque son fondos multiactivos, pero con cierta vocación de retorno absoluto, yo creo que son productos o tienen estrategias quizás más adecuadas para el actual contexto de mercado. Mira, Alfredo, otro producto de retorno absoluto, el AQR Systematic, de este hemos hablado en alguna ocasión. Nos mencionaba. Sí, aquí ya la parte humana es menos Alfredo, importante. en dólares. Y lo tienen en dólares.
Bueno, si lo tiene en dólares, pues salvo que la cuenta de valores esté en dólares, pues si la cuenta de valores la tiene en euros, pues pone US dólar, USD. Mal negocio. Sin duda alguna, sobre todo por la evolución del billete verde respecto a nuestra moneda común. Pero bueno, si en el caso del fondo anterior el componente humano es más relevante, en el caso del fondo de AQR, al ser un producto más sistemático, el elemento cuantitativo es mucho más importante, ¿de acuerdo? Eso simplemente es un matiz que, bueno, en el caso de la gente que estamos analizando fondos de inversión, lo miramos mucho, sobre todo si el algoritmo o los modelos matemáticos están funcionando o no. AQR históricamente lo ha hecho bien, es un producto, como diría alguno, y en argot taurino es un bicho con más empaque, mucho más volátil, ¿de acuerdo? No es tan manso a lo mejor como puede ser el fondo anterior, y hay que entenderlo muy bien, es decir, se tiene que dar de ciertas tendencias que se prolonguen durante varias semanas para que el fondo de inversión de AQR pueda coger velocidad de rentabilidad frente al producto que comentábamos anteriormente para Joaquín. No es mal fondo de inversión, pero más volátil, más variabilidad en cuanto al comportamiento del producto. Tiene que haber ciertas tendencias que se puedan mantener en el tiempo, movimientos pues muy rápidos de subidas y bajadas de unos sectores frente a otros. El fondo se puede quedar por detrás frente a otros productos con vocación de retorno absoluto. Y luego el elemento de la divisa, si el fondo lo tiene en dólares, pues evidentemente no es el mejor producto si la cuenta de valores la tiene en euro. Evidentemente, si la tiene en dólares, el comentario será bien diferente. El en USD, en dólares, nos lo ponía Alfredo, el AQR Systematic Total Return. Viendo esta categoría, la siguiente pasamos a un mix, sobre todo porque es de un oyente, no nos dice su nombre, en el que cita el Global Premium de la casa Robeco, el Fidelity Technology, el Pictet Security y el Bestinver Internacional. ¿Qué fondo le parece a José María el más indicado de estos para entrar para un corto plazo? Para un corto plazo, claro. Es muy difícil. Yo para un corto plazo, de verdad, el corto plazo vamos a medirlo, es decir, supongamos que es de aquí, no sé, de aquí a septiembre, ¿de acuerdo? Quizás con los dos productos que me quedaría, muy probablemente sería con el fondo de la gestora Robeco, con el Global Premium, a poder ser con la divisa cubierta, en euro y divisa cubierta, o probablemente con el fondo también de Bestinver, sobre todo por el sesgo también value, aunque es un value con ciertos matices respecto a cómo gestiona Boston Partner el fondo de Robeco, y luego porque el peso que tiene en renta variable europea es más relevante frente al fondo de la gestora Robeco. Pero quizás es muy difícil en el corto plazo qué va a dibujarse con la incertidumbre que hay ahora mismo en los mercados, sobre todo la parte, sobre todo la política de arancelaria, ¿no? Cómo puede eso impactar y, como decía anteriormente, la propia evolución que pueden tener los distintos activos después del recorrido que llevan, ¿no? en el ejercicio, ¿no? Es decir, a corto plazo probablemente optaría por los dos fondos de renta variable internacional con cierto sesgo value, tanto el Global Premium de Robeco o quizás el Bestinver, pero por tener algo más de presencia en empresas medianas, por capitalización bursátil, y por Europa. El fondo de Bestinver Internacional no cubre riesgo divisa, la parte que no está invertida en Europa, lo está haciendo en relativo peor que el fondo Global Premium si es la clase con divisa cubierta, y los que se quedan por detrás son los dos fondos que tienen más correlación con la tecnología. Parte de este hecho es precisamente el comportamiento del dólar, que previsiblemente en el muy corto plazo todavía podría seguir algo tocado respecto a nuestra moneda común, con lo cual algo de rentabilidad le podría restar al comportamiento de ambos fondos. Con una visión más de medio y largo plazo, claramente el Fidelity Global Technology y el Pictet Security estarían seguramente en una cartera diversificada y siempre y cuando la tolerancia al riesgo permita tener este tipo de productos de la misma. Del Fidelity, el Global Technology, preguntaba también Carlos desde Madrid si sería momento ahora para comprar, para sobreponderar, darle más peso en la cartera respecto al resto que no nos dice. Si la visión de Carlos es un enfoque en cuanto a plazo de la inversión es de largo plazo,
a mí me sigue gustando. Hay que entender claramente lo que es el fondo Fidelity Global Technology. Es un producto que se separa de la media de los fondos que se comercializan en nuestro país a la hora de invertir en tecnología. Se separa sobre todo en cuanto a sus apuestas. Es un fondo en el cual va a haber presencia de empresas de mediana capitalización bursátil, que es más difícil encontrarlo en un fondo global tecnológico, y sobre todo donde hay una clara diferencia es que es un producto que tiene una parte invertida en la cartera en empresas chinas de tecnología. Eso también es más raro encontrarlo en muchos otros fondos de tecnología, donde va a haber mucha más presencia de compañías norteamericanas e incluso europeas. Si tenemos claro que nuestra apuesta a la hora de invertir en tecnología es tener un fondo que se separa en cuanto a su distribución de cartera respecto a lo que es el consenso o respecto a lo que sería un índice a la hora de invertir en tecnología, este es un producto muy interesante, que de hecho una de sus bondades es cuando el mercado corrige, me refiero en el caso de la tecnología, es un producto que por el estilo de inversión que llevan el equipo gestor de Fidelity, aguanta mejor que la media. Luego, en los momentos muy alcistas de la tecnología, también se suele quedar, sobre todo si hay un gran tirón del Nasdaq 100 o del Nasdaq Composite, se suele quedar también por detrás. Es decir, puede ocurrir que haya algún trimestre o algún semestre que no esté en el primer cuartil dentro de la categoría de los fondos de tecnología. Pero por eso digo que si la inversión es mirando más a largo plazo y a la hora de diversificar la inversión en tecnología, a mí me gusta. ¿Y te gusta la tecnología? Sí, sí me sigue gustando las empresas tecnológicas, incluso los múltiplos que algunas de ellas están cotizando en estos instantes. Otra cosa es que los tipos de interés de más largo plazo se seguirán escalando, ¿de acuerdo? Escalando en rentabilidad y cayendo en precio, que probablemente el sector tecnológico, incluyendo este fondo, pues probablemente podría tener podría sufrir, no diríamos susto, podría sufrir, y eso tendríamos que tenerlo muy presente. Mira, hablando de tecnología, leemos en Financial Times que XAI de Elon Musk que aspira a una valoración de 113.000 millones de dólares. Esa valoración se la daría la venta de un paquete de acciones representativo de solo 300 millones. Ese paquete, XAI de Elon Musk, es la compañía cuyo objetivo, según el magnate, es comprender la verdadera naturaleza del universo startup de Elon Musk, que luego tiene negocios con Telegram, con sede en Dubái, 300 millones de dólares para implementar Grok, su chatbot de inteligencia artificial. Por ahí se mueve, y con esas valoraciones en cuanto a tecnología. Había un oyente, luego si quieres, o la completamos ya, que dice que nos estaba escuchando, porque luego ya tenemos algo de monetario y sectoriales, y si quieres, pues ya antes de hacer una pausita que tenemos, nos estaba escuchando con los retorno absoluto, y la tengo por aquí. Aquí está. En este caso, Asia Pacífico. Buenas tardes. Mi pregunta para el experto: os estaba escuchando con retorno absoluto. Su opinión sobre el fondo BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return. Gracias por la respuesta. Pues es un producto de los que más nos gustan a la hora de posicionarnos, 1, en fondos de retorno absoluto, 2, en el área Asia-Pacífico. Es verdad que en estos momentos la clase, para la gente que estamos asesorando, esta clase con la divisa cubierta, y la verdad que no lo está haciendo nada mal. El fondo, a pesar de pues las caídas que hemos visto en Japón, o las que llevan acumuladas algunos mercados asiáticos. Pero la estructura de gestión, en este caso la división de BlackRock, no solo en este fondo, sino en algunos otros productos que invierten en Europa o incluso en la parte norteamericana, lo hacen bastante bien. Esa combinación de posiciones compradas con posiciones vendidas. Una forma de acercarnos precisamente a los mercados asiáticos, ahora diré uno en China muy en concreto, puede ser precisamente este tipo de productos que tratan de localizar aquellas compañías que no están tan bien valoradas por los mercados de capitales, su precio está por debajo del valor de las mismas, y son oportunidades de inversión, y en cambio están
más con posiciones cortas, posiciones vendidas en aquellas que las ven realmente caras. En este caso el fondo de BlackRock es un buen producto. Y hablando de una forma de acercarse a China, pero con fondos de retorno absoluto, pues hay un producto que es el fondo de la gestora Pictet, precisamente, que es el Mandarin. Es una opción que a lo mejor mucha gente no la conoce, pues bueno, por dar otra idea de inversión. Y, oye, estoy buscando algún fondo de China, pero a lo mejor no quiero tener una posición muy alta o no quiero estar en un producto direccional de renta variable. ¿Cómo puedo acercarme a China, ¿no? Bueno, pues una opción que pueden manejar, por lo menos valorarla, a poder ser con un buen asesor financiero, pues puede ser el fondo de la gestora Pictet. Y para Hugo, monetarios. José María, ¿me puede dar un par de nombres de fondos monetarios para mis padres ahorradores de toda la vida? Muy agradecido y feliz tarde. Claro que sí, por supuesto, y muchas gracias a usted y al resto de los oyentes. Le doy los nombres, podría decir muchos más, pero algunos nombres que utilizamos nosotros más en la casa. Pues desde el GESConsul corto plazo, la inversión en pagarés de empresa y la TIR en media ahora mismo a devengo es bastante interesante, incluso después de comisiones. Si quiere un producto ultra conservador, el fondo de la gestora Pictet, el Sovereign Short Term Money Market, puede ser otra opción también a valorar. La gestora Grupama, también con su fondo Ultra Short Term, puede ser otra interesante opción a la hora de posicionarse en este tipo de productos. Un cuasi monetario o un par de cuasi monetarios, no estructura puramente monetario, pero que dentro de esa forma de vocación de retorno absoluto, pero que sean productos muy defensivos, pero que puedan obtener un poco más de rentabilidad, pues tanto Acacia Renta Dinámica como Dunas Valor Prudente. Pero hay una cosa, con esto, porque supongo que habrá más preguntas o habrá la pausa, que lo tengan muy presente. No solo ustedes, sino también el resto de las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando. La expectativa o la perspectiva es que los tipos de interés en la eurozona sigan bajando. Y eso tiene una consecuencia fantástica para aquel que quiere endeudarse, ¿de acuerdo?, o que necesita endeudarse, que probablemente vea cómo en la negociación puede obtener una financiación algo más barata, pero tiene una cara B y menos positiva, y es la parte de la rentabilidad que se puede obtener en productos más defensivos, como puede ser un depósito bancario, como puede ser los monetarios. Los monetarios, evidentemente, no van a entrar en rentabilidad negativa, pero cada vez van a ofrecer una rentabilidad menor respecto a la que se obtenía meses atrás o los 2 o 3 últimos ejercicios. Sobre todo porque cuando tienen que renovar la cartera, cuando les va venciendo, o el dinero nuevo que va entrando en este tipo de productos, va a invertirlo en activos con menor rentabilidad. Es decir, las bajadas de tipo de interés se están produciendo sobre todo en los tramos más del corto plazo, no tanto en los del largo, donde hay otro tipo de variables que influyen más. Con lo cual, ténganlo muy presente. Por eso daba la idea de productos cuasi monetarios como una opción también a valorar, incluso con los fondos de deuda corporativa europea que nos siguen pareciendo atractivos, sobre todo los tramos de corto o medio plazo. Hacemos una pausita, luego nos metemos un poquito renta variable y renta fija, si quieres ligamos por aquí, mejor, y luego ya hasta el término. No nos has hecho ningún avance de pizarra. Luego, ¿por dónde tiraremos? Bueno, pues tiraremos una gestora muy poco conocida y otras, pues algo más, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego hablamos de ello. Luego la pizarra, ahora hacemos una pausita, enseguida de vuelta. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar.
Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El consultorio de cierre de mercados. Seis 38 de la tarde, 5:38 en Canarias. Hemos estado hablando un poquito en los últimos minutos de productos conservadores, alguno con tinte ultraconservador. Teníamos para seguir con aquí, bueno, mira, ahora nos entra alguna consulta orientada a dividendo, fondos con caídas del 20% para entrar, y qué fondos pondría en cartera ahora mismo de renta fija si no estoy metido en ella. Creo que es Javier nos pone así. Renta fija ahora si se entra de nuevas. Pues lo que haría sería, utilizaría mayoritariamente deuda corporativa europea de corto medio plazo, duración máxima 3 años y medio, ¿de acuerdo? Que combine principalmente grado de inversión, investment grade, y que pudiera tener algo de high yield en la parte europea. Se puede reforzar con algún producto que tenga cierta vocación de retorno absoluto o renta fija flexible, y luego acompañarlo con algún producto multiactivo con cierta orientación al retorno absoluto. Pero como nos pregunta sobre la parte de deuda de renta fija más direccional, claramente la deuda corporativa. Ideas hay muchas que nos siguen pareciendo interesantes. Un fondo que nosotros seguimos utilizando, aunque es verdad que lo redujimos a lo largo de este ejercicio, es el AXA Eurocredit Total Return. Lo está haciendo bien, sobre todo en los últimos días ha pegado un cierto empuje en la rentabilidad. No hay que esperar el mismo comportamiento que ha tenido, le pasa como los monetarios, en los dos últimos ejercicios, básicamente porque el spread de crédito ahora mismo pues no tiene nada que ver con el que había hace dos años, por poner un ejemplo, y luego el mercado de renta fija, la verdad es que en cierta manera sigue estando tensionado, sobre todo los tramos de medio y largo plazo, fundamentalmente por la parte de deuda pública, ¿no? Y el efecto que puede tener eso en lo que será la duración, que pueda tener el fondo de inversión. Uno, ya digo, es ese producto. Si queremos más deuda ligada al sector financiero, que la pasada semana además salía un fondo aquí de la gestora Algebris, aunque era de renta variable, pues en la parte de deuda financiera, en la casa Robeco tiene un producto que invierte precisamente en deuda financiera, o la casa Nordea con algún fondo de cover bonds en la parte paneuropea. Puede ser una idea también que podría ser interesante a la hora de valorarla. O bien productos más de corto plazo, sin llegar a ser un monetario, que algunos nombres hay de gestoras como pueden ser nórdicas, como históricos, como puede ser Lebli, por poner un ejemplo, Carmignac, con su Securité. Es decir, ideas hay. Ahora mismo, la rentabilidad esperada de aquí a final de año debería de ser positiva y superior a la que ofrece los monetarios, pero ya digo, poniéndole en contexto de lo que han hecho la renta fija durante los últimos ejercicios, no va a ser tan espectacular el comportamiento esperado. El AXA Eurocredit Total Return lo has mencionado y estaba en la nómina de productos, siguiendo con renta fija, que nos dice un oyente. ¿En qué fondo de estos le parece más indicado para el presente? El AXA Eurocredit Return, el Vontobel Mid Yield Corporate y el DNCA Alpha Bonds, que lo estaba localizando por aquí, o prefiere a otros. ¿Juega cada uno una duración o no? ¿O son parecidos? Juega sobre todo la duración, sí, aunque en el caso del fondo de AXA, el fondo de Vontobel,
hay momentos en los que la parte de duración en cuanto a sensibilidad a tipo de interés puede ser muy parecida. Otra cosa es la duración por el tema de spread de crédito, que la parte del fondo de Bontobel tiene más riesgo al tener más peso en high yield que en el caso de, históricamente o normalmente, frente al fondo de AXA. Algo que la correlación del fondo de Bontobel con el comportamiento de los mercados de bolsa en algunos momentos suele ser más elevada que en el caso del fondo de AXA. El AXA, recordar que tiene principalmente dos motores de rentabilidad. Uno es la selección de activos, la selección de bonos, y la otra es la gestión activa en sensibilidad a los mercados, a los tipos de interés de mercado. Bien, quizás yo me quedaría con el de los tres, con el fondo de AXA. Y luego, si lo que quiere tener es un producto de renta fija flexible o con estrategias de cierto retorno absoluto, el fondo de NCA puede ser una opción. Pero hay otra opción que tiene volatilidad más baja, y en un contexto donde la incertidumbre en estos momentos está más por el barrio de la renta fija más que por el de la renta variable, quizás el Grupama Alpha Fixed Income puede ser una opción muy interesante a valorar. ¿De acuerdo? Es un producto menos explosivo que el fondo de DNCA, pero también es verdad que cuando nos da pequeños disgustos el fondo de DNCA, el de Grupama es bastante más sólido, más roca. Que es que hay mucho, ganar renta fija, pero si quieres estos los liquidamos en nada. Pero es normal, quizás es donde está más la preocupación. Desde ¿no? Cantabria tengo el fondo renta fija, bonos corporativos flexible europea, pero claro, no nos dice el renta fija, bonos corporativos flexible europea. No nos dice el nombre. Dice que acumulaba ganancias de más del 11% desde noviembre del 2023. Hasta ahora me había subido poco a poco, pero desde primeros de año ya se ha ralentizado con bajadas en el valor liquidativo. Si es momento de vender ya o aguanta un poquito más. Renta fija, bonos corporativos flexible europea. No sabemos la gestora. No sabemos cuál puede ser. Y luego ya nos dice qué fondo le parece más indicado para entrar en corto plazo: JP Morgan Eurogovernment y el Dunas Prudente, o si prefiere otros. Claramente el Dunas es valor prudente. Muy claramente. Y eso que el fondo de JP Morgan no mal producto, sobre todo el de duración corta. ¿De acuerdo? Donde las tensiones en los tipos de interés son menores que los tramos más de medio y largo plazo. Basta con ver los planes de estímulo fiscal para darse cuenta de que la refinanciación también en la parte europea de la deuda no que vaya a ser un problema, sencillamente que esa deuda hay que pagarla y también hay que refinanciarla. Y entonces pues eso puede meter cierta presión a los tipos de medio y largo plazo, y sobre todo también por efecto contagio a lo que pueda ocurrir en la parte norteamericana, ¿no? Me quedo más con tramos de corto, pero es que el de una valor prudente tiene, además de la gestión que hace en cuanto a duración, tiene otros elementos muy interesantes que le puede aportar valor: gestión de divisas, gestión de algunas opciones en la parte de renta variable, pequeña posición por la volatilidad máxima que puede asumir el producto. Yo me quedo, y está cumpliendo las expectativas para un producto cuasi monetario, y siendo realmente con esa estrategia de cautela está cumpliendo la expectativa de rentabilidad que se puede esperar en un producto de estas características, ¿no? Con lo cual, de los dos, que no me disgustan, me quedaría con la opción de Dunas. Y en cuanto a la renta fija corporativa, que esto un poco en general para todos, me gusta la deuda corporativa. Punto número uno, pero que sea de corto o medio plazo. Segundo lugar, no esperemos la rentabilidad que se ha obtenido en periodos anteriores. En el 2023 la situación era muy diferente que la que es ahora, igual que en el 2024. Quizás habían vientos de cola más favorables, y entre ellos que se podían encontrar bonos, no solo bonos senior, sino bonos subordinados, con tires realmente en el tramo corto o medio plazo, pues con tires mucho más atractivas que lo que ahora mismo encuentran la inmensa mayoría de los gestores. Se tienen que ir a otros tramos o de calidad crediticia o de duración para obtener una rentabilidad que se obtenía pues hace 2 o 3 años, con lo cual, es decir, asumir algo más de riesgo de lo que para obtener la misma rentabilidad que se pudiera obtener hace 2 ejercicios. Con lo cual eso tengámoslo presente. Ahora bien, como vientos a favor, ¿qué tenemos? Un escenario de tipo de interés a la baja. 2, los fundamentales de las compañías son buenos en la parte europea. Es decir, en el nivel de prelación, cuando hay un problema en una empresa, primero va a cobrar el bonista antes que el accionista.
Y las empresas están en la actualidad con múltiplos de deuda bastante más saneadas en líneas generales que lo que ocurre con los estados. Y esto hay que tenerlo también muy presente. Con lo cual, cuando, por ejemplo, miramos muchas veces las empresas de dividendo, que antes todavía me comentabas, ¿no? Empresas de dividendo, pues bueno, pues claro que es importante en el contexto actual de menor crecimiento económico fijarse en ese tipo de compañías, ¿de acuerdo? ¿Qué rentabilidad por dividendos se pueden obtener, sobre todo de forma orgánica, no de forma extraordinaria, porque ha vendido una división de la compañía y le puede haber reportado un beneficio extra a la compañía que tenga una rentabilidad por dividendo X, ¿no? Nos fijamos también cuál es el componente de deuda en el actual escenario. Y evidentemente ahí podemos encontrar, bueno, pues todavía oportunidades interesantes de inversión, pero insisto en que la expectativa de obtener la rentabilidad que se obtenía en el 2024, en el 2023, no la podemos seguir teniendo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que hubiera, yo no lo quiera, pero una corrección brutal de la renta fija privada y volviéramos a tener buenos fundamentales, bueno, pues eso será otra situación. Pero con la que tenemos ahora mismo, ganar a un monetario, superar a la rentabilidad, a la media de los depósitos y superar a la inflación, yo con eso, yo ya me doy por contentísimo. La rentabilidad nos tiene que venir dada por otro tipo de activos. La estabilidad sí no la puede dar la renta fija. La estabilidad y algo de rentabilidad. Venga, y un poquito de renta variable. A ver si cumple todos esos parámetros con fundamentales macro, a ver hasta qué punto influyen para bien en el sector inmobiliario. Dani, perfil moderado. Tengo un pequeño porcentaje en cartera de PAM B Real Estate. Haciendo la búsqueda aquí en la plataforma me sale el Real Estate Europe Dividend Sustainable, ¿es el mismo? Sí. Venga, pues sí, ese. Sí. ¿Merece la pena mantenerlo? Pues en este contexto en el cual nos seguimos moviendo, la verdad es que tener algo de inversión en rates, en lo que serían las OCIMIs, pero cotizadas en otros mercados que no sean en el nacional, en el sector inmobiliario cotizado, a mí no me parece mal. Muchas de las rates, cuando hablamos del sector inmobiliario, no solo estamos hablando del sector inmobiliario residencial, hay muchos otros subsectores que abarcan muy bien, en este caso, la gestora de Degroof Petercam, que es muy especialista precisamente en dar soluciones en cotizados y en fondos de inversión con liquidez diaria en este segmento. Y máxime, viendo el comportamiento que sigue habiendo en el sector inmobiliario europeo y máxime en el contexto actual de bajada de tipos de interés. Ahora bien, no espere que sea el sector o la temática explosiva que le pueda aportar más rentabilidad al conjunto de la cartera. Como diversificador no está mal, pero en el actual contexto no va a ser el elemento que más valor o más rentabilidad le vaya a aportar en una cartera diversificada. Hay otro tipo de inversiones en la parte de renta variable europea, otro tipo de sectores que pudieran hacerlo mejor, o incluso fondos monopaís que pudieran seguir haciéndolo igual o mejor que lo que están haciendo ahora mismo. Un ejemplo puede ser la renta variable alemana, por poner un ejemplo. Ejemplos, ideas, las apuntamos en la pizarra, vamos con ellas. La pizarra. Porque luego siguen entrando de renta fija. Luego a ver si tenemos un minutito para... Porque claro este sí. yo no le tenemos fichado. Seguro que tú sí. Pregunta Diego por el renta fija del Gamma Global. Bien, pues ahora luego hablamos de ello. Lo primero, la pizarra. Bueno, pues empezamos por la parte de deuda. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, no me voy a volver a extender ni en el producto, ni tampoco porque la renta fija privada, porque lo acabo de decir ahora mismo, ¿no? Pero apuntaré la pizarra precisamente como solución alternativa a monetarios, a depósitos bancarios, incluso a productos de retorno absoluto muy defensivos, que se esté quedando muy por detrás de la expectativa de rentabilidad que podría tener un ahorrador o un inversor, el Carmignac Portfolio Credit. Es un producto que la verdad que está bastante bien gestionado, tanto en la selección de activos como en la parte de duración. Mira, este es un producto que se le parecería bastante al fondo de Bontobel que comentabas anteriormente o que alguien nos citaba, el Mid-Yield, pero la gestión que está haciendo en el bond picking
le está aportando más puntos de rentabilidad frente al producto de la gestora Bontobel. Con lo cual yo me quedaría quizás en la pizarra con el fondo de la gestora Carmignac. Y luego, de forma táctica, seguirían invertido en oro. En este caso, a través de un fondo de mineras de oro y también de plata, pero sobre todo mineras de oro, que es un fondo de la gestora Franklin Templeton, que es el Franklin Gold and Precious Metal, y es un producto que, como digo, invierte en renta variable internacional y sobre todo en esas mineras con una correlación elevada al comportamiento del oro y también de la plata. Y luego, como tercera idea en la pizarra, un producto menos conocido o gestora menos conocida, que es Artisan, es una gestora norteamericana, sería el fondo Artisan Global Value. Es un producto de renta variable internacional, es un producto marcadamente value, con lo cual, viniendo para acá, te venía escuchando cuando hablabais con un analista precisamente de lo que buscaban esas empresas de calidad, con buenos balances, no elevados ratios de endeudamiento, buenos flujos de caja, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a encontrar en esta gestora, en Artisan, invirtiendo en renta variable internacional. Un producto concentrado, tiene menos de 50 compañías en cartera, las apuestas son elevadas, sobre todo las 10 principales compañías, algunas de ellas con más de un 5% del total del portfolio. Y luego me gusta mucho no solo la distribución sectorial, que es fruto sobre todo de ese estilo de gestión, donde va a haber, por supuesto, sector financiero, consumo básico, salud, etcétera, etcétera, pero sobre todo el equilibrio que mantiene ahora mismo a nivel regional. Es decir, es muy fácil buscar un fondo value de renta variable internacional y normalmente el dibujo no va a salir mucho más peso de renta variable de Estados Unidos frente a lo que tiene este producto. Y Europa y otras zonas del mundo en menor porcentaje. Bueno, pues aquí no. Aquí lo que más hay es renta variable europea, donde por supuesto se incluye el Reino Unido. Yeah. Y luego estaría la renta variable norteamericana. Y luego como alguna posición algo más exótica, pues puede tener algo como puede ser Corea, ¿de acuerdo? Pero el producto menos conocido, con ese sesgo value, puede ser una idea interesante para aquellos que están buscando, pues bueno, ciertas certezas cuando hablamos de tanta incertidumbre a nivel político o incluso a nivel de datos macroeconómicos, ¿no? Bueno, pues buscar empresas que en el actual contexto todavía sigan mostrando esa roca, igual que hablamos antes de la roca en el caso de algún producto de renta fija flexible, pues en roca en compañías por sus balances, pues puede ser este tipo de fondos, en este caso una gestora muy poco conocida, pues traerla hoy a la pizarra. Y topa las 5 mayores posiciones, Elevance Health, el sector salud, Charles Schwab, financiera americana, Heidelberg, cementera, construcción, Danone, la alimentación francesa, compañía fijación de precios a tope, y Bank of New York Mellon, bien guay. A ver, venga, 40 segundos para responder a Diego, que era la última consulta. ¿Qué opina del renta fija del Gamma Global FI? Gamma Global. Bien, todo lo que sea, es por no repetirme, pero todo lo que sea en productos de renta fija flexible, con cierta vocación de retorno absoluto, que pueda seguir ofreciendo una rentabilidad sin que se pase en cuanto a la volatilidad, ¿de acuerdo? Que pueda aportar más valor que un monetario, a mí me parece bien. Muchas veces hablamos de la deuda emergente. El otro día estaba sentado con gestores, que otro día, si queréis, hablamos porque ya no nos queda tiempo. Y a mí me parece muy interesante la deuda emergente en Latinoamérica, por poner un ejemplo, pero ¿cuánto estoy dispuesto a ganar frente a cuál es la volatilidad que puedo llegar a asumir en determinados momentos? ¿De acuerdo? Pues en productos como puede ser en el que nos está citando Diego, o tantos de los que han salido aquí, insisto, solidez, ¿de acuerdo? Liquidez y algo de rentabilidad. Esperar la rentabilidad que se obtenía en el pasado, en estos momentos sería estar en un producto con una volatilidad por el producto donde están invirtiendo más elevada que quizás lo que nosotros estamos dispuestos a asumir. Fijo que hemos entendido cómo está el panorama en los bonos, en la renta fija. José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Encantado, como siempre. Que vaya muy bien la semana, José. Buena semana a todos. Hasta el próximo lunes.